Muy buenos días, bienvenidos al canal Tiempo y Atención entrando en libertad y saliendo en libertad. Hoy tenemos un texto de un autor que seguramente muchos de vosotros conoceréis y habéis leído sus novelas, o su novela en particular, que es El archipiélago Gulag, que se llama Alexander Solzhenitsyn. Es el segundo autor que podríamos decir que se planta ante el sistema, que se planta ante los sistemas. El primer autor del que hice su texto de disolución es Krishnamurti. Ese texto que leyó en Holanda y que ya muchos conocéis, que fue el texto de disolución de la Orden de la Estrella de Oriente, que fue fundada en 1911. El texto es fascinante, lo tenéis en el canal. Eso es entonces mal negocio para ti. Esta es una de las citas de ese texto. Dijo su amigo: «Oh no, en absoluto», replicó el diablo, «voy a dejar que lo organice». Este segundo, que es Alexander Solzhenitsyn, como sabéis, Archipiélago Gulag, premio Nobel, escritor e historiador ruso, crítico del socialismo soviético, contribuyó a dar a conocer el Gulag, el sistema de campos de trabajos forzados de la Unión Soviética, en el que estuvo preso desde 1945 hasta 1956, 11 añitos de nada, galardonado con el premio Nobel de Literatura en 1970, cuyos trabajos fueron censurados en la Unión Soviética por el aparato estatal. Otra de sus novelas es Un día en la vida de Iván Denisovich y Pabellón del cáncer, y que en 1974 fue expulsado de la Unión Soviética, incluso se le retiró la ciudadanía para devolvérsela años después, en 1990. ¿A dónde volvió? Para vivir el resto de su vida ahí. Y es importante este texto, porque es un texto, un discurso en realidad, que dio en la Universidad de Harvard en el año 1978, en especial el 8 de junio, y que es un discurso de graduación. Esto es muy típico en Estados Unidos. Todo el mundo contento, preparado, Universidad de Harvard, una universidad sistémica del mundo, de donde han salido premios Nobel de todos los colores, medicina, ciencia, economía, lo que os dé la gana, literatura, lo que queráis. Es ese. Si hay una universidad que ha formado cuadros, nunca mejor dicho, de poder en el mundo, es esa. Entonces, uno no se espera estas cosas y año 78, mundo muy particular, para los que conocen la historia, igual que ahora, en ese momento muy particular. Y entonces Solzhenitsyn hace ese discurso. Todo el mundo expectante, aquí van a caer chuzos de punta contra el socialismo, contra el comunismo, y lo que vamos a encontrarnos, muy parecido a la obra de 1984, es una revisión que reconoce lo que se ve y se sabe que tenía que ver con el comunismo y ese socialismo en el que él vivió y estuvo preso, y nos va a desvelar lo que no veíamos. Estoy sinceramente feliz de estar aquí con ustedes en la ocasión de la tercera 327ª ceremonia de graduación de esta antigua y distinguida universidad. Mis felicitaciones y mejores deseos para todos los graduados de hoy. El lema de Harvard es Veritas, verdad. Muchos de ustedes ya han descubierto, y otros lo descubrirán a lo largo de sus vidas, que la verdad se nos escapa tan pronto como nuestra concentración comienza a flaquear, dejándonos la ilusión de que seguimos persiguiéndola. Esta es la fuente de mucha discordia. Además, la verdad rara vez es dulce, casi siempre es amarga. Hoy incluyo una dosis de esta amarga verdad en mi discurso, pero se las ofrezco como amigo, no como adversario.
Hace 3 años, en los Estados Unidos, dije algunas cosas que fueron rechazadas y consideradas inaceptables. Hoy, sin embargo, muchas personas están de acuerdo con lo que entonces dije. La división en el mundo actual es perceptible, incluso con una mirada superficial. Cualquiera de nuestros contemporáneos identifica fácilmente dos potencias mundiales, cada una de ellas ya capaz de destruir por completo a la otra. Sin embargo, el entendimiento de esta división, con demasiada frecuencia, se limita a una concepción política, la ilusión de que el peligro puede abolirse a través de negociaciones diplomáticas exitosas o logrando un equilibrio de fuerzas armadas. La verdad es que la división es mucho más profunda y alienante. Y las grietas son más numerosas de lo que se percibe a primera vista. Estas profundas divisiones, múltiples, conllevan el peligro de desastres igualmente múltiples para todos nosotros, de acuerdo con la antigua verdad de que un reino, en este caso nuestra tierra, dividido contra sí mismo, no puede mantenerse en pie. Entramos en el área de los mundos contemporáneos. Existe el concepto del tercer mundo, por lo tanto ya tenemos 3 mundos. Sin embargo, sin duda el número es mayor, simplemente estamos demasiado lejos para verlos. Cada cultura antigua y profundamente enraizada, especialmente si se extiende por una amplia parte de la superficie terrestre, constituye un mundo autónomo lleno de enigmas y sorpresas para el pensamiento occidental. Como mínimo debemos incluir en esta categoría a China, India, el mundo musulmán y África, si es que aceptamos la aproximación de ver estos dos últimos como uniformes. Durante 1000 años, Rusia perteneció a esta categoría, aunque el pensamiento occidental cometió sistemáticamente el error de negar su carácter especial y, por lo tanto, nunca la entendió, al igual que el Occidente no comprende a Rusia bajo el cautiverio comunista. Y aunque puede ser que en los últimos años Japón haya empezado a convertirse en efecto en un lejano Occidente, acercándose cada vez más a las formas occidentales, creo que Israel no debería contarse como parte de Occidente, si tan solo por la circunstancia decisiva de que su sistema estatal está fundamentalmente ligado a la religión. Hace relativamente poco tiempo, el pequeño mundo de la Europa moderna se expandía con facilidad, conquistando colonias por todo el globo, no solo sin anticipar resistencia real, sino generalmente con desprecio por cualquier valor posible en la forma de vida de los pueblos conquistados. Todo parecía un éxito abrumador, sin límites geográficos. La sociedad occidental se expandía en un triunfo de independencia y poder humanos y de repente el siglo XX, bajo la clara realización de la fragilidad de esta sociedad, se derrumba. Ahora vemos que las conquistas resultaron ser efímeras y precarias, lo que a su vez señala defectos en la visión occidental del mundo que llevaron a estas conquistas. Las relaciones con el antiguo mundo colonial han pasado al extremo opuesto y el mundo occidental a menudo exhibe un exceso de servilismo, pero aún es difícil calcular el tamaño de la cuenta que los antiguos países coloniales presentarán a Occidente. Y es difícil predecir si la entrega no solo de sus últimas colonias, sino de todo lo que posee, será suficiente para que Occidente salde su cuenta. Fijaros qué maravilla. El colonialismo y luego la revuelta. Por ejemplo, tenéis Francia, con sus antiguas colonias, lo que ocurre en Francia, zonas invivibles donde no entra ni la policía. Podemos entrar en más. Fijaros qué visión. Y el abuso que hubo antes de eso, obviamente. Pero la persistente ceguera de la superioridad sigue siendo o sosteniendo la creencia de que todas las vastas regiones de nuestro planeta deberían desarrollarse y madurar al nivel de los sistemas contemporáneos occidentales, los mejores en teoría y los más atractivos en la práctica. Que todos esos otros mundos están solo temporalmente impedidos por líderes malvados, crisis severas o por su propia barbarie o incomprensión de perseguir la democracia pluralista occidental y adoptar el estilo de vida occidental. Los países son juzgados según el mérito de su progreso en esa dirección, pero en realidad tal concepción es fruto de la incomprensión occidental de la esencia de otros mundos, un resultado de medirlos erróneamente
con una vara occidental. La imagen real del desarrollo de nuestro planeta se asemeja muy poco a todo esto. La angustia de un mundo dividido dio lugar a la teoría de la convergencia entre los principales países occidentales y la Unión Soviética. Es una teoría consoladora que pasa por alto el hecho de que estos mundos no están en absoluto evolucionando hacia el otro y que ninguno puede transformarse en el otro sin violencia. Además, la convergencia inevitablemente significa aceptar también los defectos de la otra parte y esto difícilmente conviene a alguien. Si hoy me estuviera dirigiendo a una audiencia en mi país, en mi análisis del patrón general de las divisiones del mundo, me habría concentrado en las calamidades del Este, pero dado que mi exilio forzado en Occidente ha durado ya 4 años y dado que mi audiencia es occidental, creo que puede ser de mayor interés concentrarme en ciertos aspectos del Occidente contemporáneo tal como los veo. Recordad que está expatriado y le han quitado la ciudadanía. La Unión Soviética a los comunistas. Un declive en el coraje puede ser la característica más llamativa que un observador externo nota en Occidente hoy en día. El mundo occidental ha perdido su coraje cívico, tanto en conjunto como por separado, en cada país, en cada gobierno, en cada partido político y, por supuesto, en las Naciones Unidas. 1978. 1978. Tal declive en el coraje es particularmente notable entre las élites gobernantes e intelectuales, causando la impresión de una pérdida de coraje por parte de toda la sociedad. Quedan muchos individuos valientes, pero no tienen una influencia determinante en la vida pública. Los funcionarios políticos e intelectuales exhiben esta depresión, pasividad y perplejidad en sus acciones y declaraciones, y aún más en sus razonamientos egoístas sobre cuán realista, razonable e intelectualmente, incluso moralmente, justificado es basar las políticas estatales en la debilidad y la cobardía. Y el declive en el coraje, a veces alcanzando lo que podría llamarse una falta de hombría, es irónicamente subrayado por ocasiones o por ocasionales arrebatos de audacia e inflexibilidad por parte de esos mismos funcionarios al tratar con gobiernos débiles y con países que carecen de apoyo o con corrientes condenadas que claramente no pueden ofrecer resistencia alguna. Pero se traban de lengua y se paralizan cuando tratan con gobiernos poderosos y fuerzas amenazantes, con agresores y terroristas internacionales. Es necesario señalar que desde tiempos antiguos el declive en el coraje ha sido considerado el primer síntoma del fin. Cuando se estaban formando los estados modernos occidentales, se proclamó como principio que los gobiernos están destinados a servir al hombre y que el hombre vive para ser libre y buscar la felicidad. Véase, por ejemplo, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Repito esto, cuando se estaban formando los estados modernos occidentales, se proclamó como principio que los gobiernos están destinados a servir al hombre y que el hombre vive para ser libre y buscar la felicidad. Ahora, finalmente, durante las últimas décadas, el progreso técnico y social ha permitido la realización de tales aspiraciones, el estado del bienestar. A cada ciudadano se le ha concedido la tan deseada libertad y bienes materiales en cantidad y calidad suficientes como para garantizar, en teoría, el logro de la felicidad, en el sentido degradado de la palabra que ha surgido en estas últimas décadas. En el proceso, sin embargo, se ha pasado por alto un detalle psicológico, el constante deseo por tener más cosas y una vida mejor, y la lucha para lograrlo imprimen preocupación e incluso depresión en muchos rostros occidentales, aunque es costumbre disimular cuidadosamente tales sentimientos. Esta activa y tensa competencia llega a dominar todo el pensamiento humano y no abre en absoluto el camino al desarrollo espiritual libre. La independencia del individuo de muchos tipos de presión estatal ha sido garantizada. A la mayoría de las personas se les ha otorgado un bienestar que sus padres y abuelos ni siquiera podían soñar. Ha sido posible criar a los jóvenes de acuerdo con estos ideales, preparándolos para y llamándolos hacia el florecimiento físico,
la felicidad, la posesión de los bienes materiales, dinero y ocio, hacia una libertad casi ilimitada en la elección de placeres. Entonces, ¿quién debería renunciar ahora a todo esto? ¿Por qué? ¿Y por qué motivo debería uno arriesgar su preciada vida en defensa del bien común y en particular en el caso nebuloso de que la seguridad de la nación deba defenderse en una tierra aún distante? Incluso la biología nos dice que un alto grado de bienestar habitual no es ventajoso para un organismo vivo. Hoy, el bienestar en la vida de la sociedad occidental ha comenzado a quitarse su máscara perniciosa. La sociedad occidental ha escogido para sí misma la organización que mejor se adapta a sus propósitos, la cual podría llamarse legalista. Los límites de los derechos humanos y lo que es correcto son determinados por un sistema de leyes, y estos límites son muy amplios. La gente en Occidente ha adquirido una habilidad considerable para utilizar, interpretar y manipular la ley, aunque las leyes tiendan a ser demasiado complicadas para que una persona promedio las entienda sin la ayuda de un experto. Cada conflicto se resuelve de acuerdo con la letra de la ley y esto se considera la solución definitiva. Si uno tiene razón desde un punto de vista legal, no se requiere más. Nadie puede mencionar que uno podría no tener del todo razón y sugerir autocontrol o la renuncia a estos derechos o llamar al sacrificio y al riesgo desinteresado. Esto simplemente sonaría absurdo. El autocontrol voluntario casi nunca se escucha. Todos buscan la expansión hacia el límite extremo de los marcos legales. Una empresa petrolera es legalmente irreprochable cuando compra la invención de un nuevo tipo de energía para evitar su uso. Un fabricante de alimentos es legalmente irreprochable cuando envenena sus productos para que duren más. Después de todo, las personas son libres de comprarlos o no. He pasado toda mi vida bajo un régimen comunista y les diré que una sociedad sin ninguna escala legal objetiva es, en efecto, terrible. Pero una sociedad que no tiene otra escala que la legal tampoco es digna del ser humano. Una sociedad basada únicamente en la letra de la ley y que nunca alcanza algo superior no aprovecha el amplio rango de posibilidades humanas. La letra de la ley es demasiado fría y formal para tener una influencia beneficiosa en la sociedad. Siempre que el tejido de la vida está entrelazado con relaciones legalistas, esto crea una atmósfera de mediocridad espiritual que paraliza los impulsos más nobles del hombre. Y será simplemente imposible soportar las pruebas de este siglo amenazante con nada más que los soportes de la estructura legalista. La sociedad occidental actual ha revelado la desigualdad entre la libertad para hacer el bien y la libertad para hacer el mal. Un estadista que quiere lograr algo importante y altamente constructivo para su país debe actuar con cautela e incluso con timidez. Miles de críticos apresurados e irresponsables se aferran a él en todo momento. Es constantemente refutado por el Parlamento y la prensa. Debe demostrar que cada uno de sus pasos está bien fundamentado y es absolutamente impecable. De hecho, una persona sobresaliente, verdaderamente grande, que tiene iniciativas inusuales e inesperadas en mente, no tiene oportunidad de afirmarse. Docenas de trampas se le tenderán desde el principio. Así, la mediocridad triunfa bajo el disfraz de restricciones democráticas. Es factible y fácil en todas partes socavar el poder administrativo y, de hecho, ha sido drásticamente debilitado en todos los países occidentales. La defensa de los derechos individuales ha alcanzado tales extremos que la sociedad en su conjunto se ha vuelto indefensa ante ciertos individuos. Es hora, en Occidente, de defender no tanto los derechos humanos como las obligaciones humanas. Por otro lado, se ha concedido un espacio ilimitado a la libertad destructiva y irresponsable. La sociedad ha demostrado tener poca defensa contra el abismo de la decadencia humana, por ejemplo, contra el mal uso de la libertad para ejercer violencia moral contra los jóvenes, como las películas llenas de pornografía, crímenes y horror. Todo esto se considera parte de la libertad y, en teoría, se equilibra con el derecho de los jóvenes a no mirar y a no aceptar. La vida organizada legalmente
ha demostrado así su incapacidad para defenderse contra la corrosión del mal. ¿Y qué diremos de los oscuros ámbitos de la criminalidad abierta? Los límites legales, especialmente en los Estados Unidos, son lo suficientemente amplios como para fomentar no solo la libertad individual, sino también cierto abuso de tal libertad. El culpable puede quedar impune u obtener indulgencia inmerecida, todo con el apoyo de miles de defensores en la sociedad. Cuando un gobierno emprende seriamente erradicar el terrorismo, la opinión pública inmediatamente lo acusa de violar los derechos civiles de los terroristas. Hay bastantes casos de ese tipo. 1978. Yo hacía tiempo que no leía algo tan espectacular como esto. Y sí, no habla de política, no habla de sociedad, habla de la naturaleza del ser humano, habla de lo que todavía existe, ese comunismo, ese populismo, pero habla de la democracia, que se ha hecho corrupta, se ha viciado, igual que lo otro. Pocos momentos en la vida hemos tenido esa democracia. Se ha corporativizado. Este liberalismo, Europa mismo. Esta inclinación de la libertad hacia el mal ha surgido gradualmente, pero evidentemente se deriva de un concepto humanista y benevolente según el cual el hombre, el amo de este mundo, no lleva ningún mal dentro de sí mismo y todos los defectos de la vida son causados por sistemas sociales equivocados que por lo tanto deben ser corregidos. Sin embargo, curiosamente, aunque se han logrado las mejores condiciones sociales en Occidente, todavía queda mucho. De hecho, hay considerablemente más crimen que en la empobrecida y sin ley sociedad soviética. Hay una multitud de prisioneros en nuestros campos que son denominados criminales, pero la mayoría de ellos nunca cometieron ningún crimen, simplemente intentaron defenderse contra un Estado sin ley, recurriendo a medios fuera del marco legal. Y ahí nos encontramos ahora con la prensa, los medios. La prensa, por supuesto, también goza de la más amplia libertad. La prensa lo incluye todo. Televisión, papel, panfletos. Pero ¿cómo la utiliza? Aquí nuevamente la principal preocupación es no infringir la letra de la ley. No hay verdadera responsabilidad moral por la distorsión o la desproporción. ¿Qué tipo de responsabilidad tiene un periodista o un periódico con su audiencia o con la historia? Si han engañado a la opinión pública con información inexacta o conclusiones erróneas, incluso si han contribuido a errores a nivel estatal. ¿Conocemos algún caso de arrepentimiento abierto por parte del mismo periodista o periódico? No. Esto dañaría las ventas. Una nación puede empeorar debido a un error de este tipo, pero el periodista siempre sale impune. Lo más probable es que comience a escribir exactamente lo contrario de sus declaraciones anteriores con renovado aplomo. Dado que se requiere información instantánea y creíble, se hace necesario recurrir a conjeturas, rumores y suposiciones para llenar los vacíos y ninguno de ellos será refutado jamás. Se asientan en la memoria de los lectores. ¿Cuántos juicios apresurados, inmaduros, superficiales y engañosos se expresan cada día confundiendo a los lectores y luego se dejan colgando? La prensa puede desempeñar el papel de la opinión pública o maleducarla. Así podemos ver a terroristas heroificados o revelarse públicamente asuntos secretos relacionados con la defensa nacional o presenciar la intrusión descarada en la privacidad de personas conocidas bajo el lema de todo el mundo tiene derecho a saberlo todo. Pero este es un lema falso de una era falsa. De mucho mayor valor es el derecho perdido de las personas a no saber, a no tener sus almas divididas llenas de chismes, tonterías, conversaciones vanas. Una persona que trabaja y lleva una vida significativa no necesita este flujo excesivo y agobiante de información. La prisa y la superficialidad, y la superficialidad, estas son las enfermedades psíquicas del siglo XX. Y más que en cualquier otro lugar, esto se manifiesta en la prensa.
un análisis profundo de un problema es anatema para la prensa. Es contrario a su naturaleza. La prensa simplemente elige fórmulas sensacionalistas. Tal como es, sin embargo, la prensa se ha convertido en el mayor poder dentro de los países occidentales, superando el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Sin embargo, uno quisiera preguntar, ¿de acuerdo con qué ley ha sido elegida? ¿Y a quién rinde cuentas? En el este comunista, un periodista es francamente designado como funcionario del Estado, pero ¿quién ha votado a los periodistas occidentales en sus posiciones de poder? ¿Por cuánto tiempo? ¿Y con qué prerrogativas? Hay otra sorpresa para alguien que viene del este totalitario con su prensa rigurosamente unificada. Se descubre una tendencia común de preferencias dentro de la prensa occidental en su conjunto, el espíritu de la época, patrones de juicio generalmente aceptados y tal vez intereses corporativos comunes, cuyo efecto sumado no es competencia, sino unificación. Existe una libertad desenfrenada por la prensa, para la prensa, pero no para los lectores, porque los periódicos principalmente transmiten de manera enfática aquellas opiniones que no contradicen demasiado las suyas y esa tendencia se convierte en general. Sin ninguna censura en Occidente, las tendencias de pensamiento e ideas de moda se separan meticulosamente de aquellas que no lo son, y estas últimas, sin estar nunca prohibidas, tienen pocas posibilidades de aparecer en periódicos o libros, o de ser escuchadas en colegios. Sus académicos son libres en el sentido legal, pero están restringidos por los ídolos de la moda prevalente. No hay violencia abierta como en el este, sin embargo, una selección dictada por la moda y la necesidad de acomodarse a los estándares de masas frecuentemente impide que las personas más independientes de pensamiento contribuyan a la vida pública y da lugar a instintos de rebaño peligrosos que bloquean el desarrollo exitoso. En América he recibido cartas de personas altamente inteligentes, quizá un maestro en un pequeño colegio alejado, que podría hacer mucho por la renovación y la salvación de su país, pero el país no puede escucharlo, porque los medios no le proporcionan un foro. Esto da lugar a fuertes prejuicios masivos, a una ceguera que es peligrosa en nuestra era dinámica. Un ejemplo de esto es la autoengañosa interpretación del estado de cosas en el mundo contemporáneo, que funciona como una especie de armadura petrificada alrededor de las mentes de las personas, a tal grado que las voces humanas de 17 países de Europa del Este y Asia Oriental no pueden atravesarla. Solo será rota por la implacable palanca de los eventos, lo que suceda. He mencionado algunos rasgos de la vida occidental que sorprenden y conmocionan a un recién llegado a este mundo. El propósito y alcance de este discurso no me permitirán continuar con este análisis, en particular para examinar el impacto de estas características en aspectos importantes de la vida de una nación, como la educación elemental, la educación avanzada en las humanidades y el arte. Es casi universalmente reconocido en Occidente que Occidente muestra al mundo entero el camino hacia el desarrollo económico exitoso, aunque en los últimos años ha sido contrarrestado bruscamente por una inflación caótica. Sin embargo, muchas personas que viven en Occidente están insatisfechas con su propia sociedad. La desprecian o la acusan de no estar a la altura del nivel de madurez alcanzado por la humanidad. Esto hace que muchos se inclinen hacia el socialismo, que es una corriente falsa y peligrosa. Espero que nadie presente sospeche que estoy expresando mi crítica parcial del sistema occidental para sugerir el socialismo como una alternativa. No. Con la experiencia de un país donde el socialismo ha sido implementado, ciertamente no abogaré por tal alternativa. El matemático Igor Safarevich, miembro de la Academia de Ciencias Soviéticas, ha escrito un libro brillantemente argumentado titulado Socialismo. Este es un análisis histórico penetrante que demuestra que el socialismo de cualquier tipo y matiz conduce a una destrucción total del espíritu humano y a una nivelación de la humanidad hacia la muerte. El libro de Safarevich fue publicado en Francia hace casi 2 años y hasta ahora nadie ha podido refutarlo. Próximamente se publicará en inglés en Estados Unidos. Pero si me preguntan en cambio si propondría a Occidente tal como es hoy como modelo para mi país,
tendría que responder francamente de forma negativa. No podría recomendar su sociedad como un ideal para la transformación de la nuestra. A través de un profundo sufrimiento, la gente de nuestro país ha alcanzado ahora un desarrollo espiritual de tal intensidad que el sistema occidental, en su estado actual de agotamiento espiritual, no parece atractivo. Incluso esas características de su vida que acabo de enumerar son extremadamente desalentadoras. Un hecho que no puede ser discutido es el debilitamiento de la personalidad humana en Occidente, mientras que en el Este se ha vuelto más firme y fuerte. 6 décadas para nuestro pueblo y 3 décadas para los pueblos de la Europa del Este. Durante ese tiempo hemos pasado por un entrenamiento espiritual muy avanzado en comparación con la experiencia occidental. La compleja y mortal presión de la vida ha producido personalidades más fuertes, profundas e interesantes que aquellas generadas por el bienestar occidental estandarizado. Por lo tanto, si nuestra sociedad se transformara en la suya, significaría una mejora en ciertos aspectos, pero también un cambio para peor en algunos puntos particularmente significativos. Por supuesto, una sociedad no puede permanecer en un abismo de ilegalidad, como es el caso de nuestro país. Pero también es degradante que se mantenga en un plano tan carente de alma y tan suavemente legalista como es el caso del suyo. Después de décadas de violencia y opresión, el alma humana anhela cosas más altas, más cálidas y más puras que las que ofrecen los hábitos de vida de masas actuales, introducidos como por una tarjeta de presentación por la repulsiva invasión de la publicidad comercial, por el estupor de la televisión y por la música intolerable. Todo eso es visible para numerosos observadores de todos los rincones de nuestro planeta. El estilo de vida occidental es cada vez menos probable que se convierta en un modelo principal. Hay síntomas reveladores con los que la historia advierte a una sociedad amenazada o en peligro de perecer. Tales son, por ejemplo, el declive de las artes o la falta de grandes estadistas. De hecho, a veces las advertencias son bastante explícitas y concretas. El centro de su democracia y de su cultura queda sin energía eléctrica durante solo unas horas. Y de repente, multitud de ciudadanos estadounidenses comienzan a saquear y causar estragos. La superficie lisa debe ser muy delgada entonces, y el sistema social bastante inestable y poco saludable si esto ocurre. Y ocurre. Pero la lucha por nuestro planeta, tanto física como espiritual, una lucha de proporciones cósmicas, no es un asunto vago del futuro, ya ha comenzado. Las fuerzas del mal han comenzado su ofensiva decisiva. Pueden sentir su presión. Sin embargo, sus pantallas y publicaciones están llenas de sonrisas preescritas y de copas levantadas. ¿De qué se alegran? Representantes muy conocidos de su sociedad, como George Kennan, dicen: no podemos aplicar criterios morales a la política. Así mezclamos el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, y damos espacio para el triunfo absoluto del mal absoluto en el mundo. Son los criterios morales para ayudar a Occidente contra la estrategia mundial bien planeada del comunismo. No hay otros criterios. Consideraciones prácticas o circunstanciales de cualquier tipo serán inevitablemente barridas por la estrategia. Después de cierto nivel del problema, el pensamiento legalista induce parálisis. Impide ver la magnitud y el significado de los eventos. A pesar de la abundancia de información, o tal vez debido a ella, Occidente tiene una gran dificultad para orientarse en medio de los eventos contemporáneos. Ha habido predicciones ingenuas por parte de algunos expertos estadounidenses que creían que Angola se convertiría en el Vietnam de la Unión Soviética, o que las impúdicas expediciones cubanas en África podrían detenerse mejor con una cortesía especial de Estados Unidos hacia Cuba. El consejo de Kennan a su propio país, comenzar el desarme unilateral, pertenece a la misma categoría. Si supieran cómo los más jóvenes de los funcionarios en la Plaza Vieja de Moscú se ríen a carcajadas de sus magos políticos, echarían a llorar. En cuanto a Fidel Castro, desprecia abiertamente a Estados Unidos, enviando audazmente a sus tropas a aventuras distantes desde su país, justo al lado del suyo. Sin embargo,
El error más cruel ocurrió con la falta de comprensión de la guerra de Vietnam. Algunas personas deseaban sinceramente que todas las guerras se detuvieran lo antes posible. Otros creían que se debía dejar el camino abierto para la autodeterminación nacional o comunista en Vietnam o en Camboya, como lo vemos hoy en particular. Pero de hecho, los miembros del movimiento antibélico de Estados Unidos se convirtieron en cómplices de la traición a las naciones del Lejano Oriente, en el genocidio y el sufrimiento que hoy se impone a 30 millones de personas allí. ¿Escuchan ahora estos pacifistas convencidos los gemidos que vienen de allí? ¿Entienden su responsabilidad hoy o prefieren no escuchar? La intelectualidad estadounidense perdió los nervios y como consecuencia el peligro se ha acercado mucho más a Estados Unidos, pero no hay conciencia de ello. El político miope que firmó la apresurada capitulación en Vietnam aparentemente le dio a América una pausa despreocupada. Sin embargo, ahora se avecina un Vietnam multiplicado por 100. El pequeño Vietnam había sido una advertencia y una ocasión para movilizar el coraje de la nación. Pero si todo el poder de América sufrió una derrota total a manos de un pequeño país comunista, ¿cómo puede Occidente esperar mantener firme el futuro? He dicho en otra ocasión que en el siglo XX la democracia occidental no ha ganado ninguna guerra importante por sí sola. Cada vez se ha protegido con un aliado que posee un poderoso ejército terrestre, cuya filosofía no ha cuestionado. En la Segunda Guerra Mundial, contra Hitler, en lugar de ganar el conflicto con sus propias fuerzas, que ciertamente habían sido suficientes, la democracia occidental levantó a otro enemigo, uno que resultaría peor y más poderoso, ya que Hitler no tenía ni los recursos, ni la gente, ni las ideas con un atractivo amplio, ni el gran número de simpatizantes en Occidente, una quinta columna como poseía la Unión Soviética. Algunas voces occidentales ya han hablado de la necesidad de una pantalla protectora contra fuerzas hostiles en el próximo conflicto mundial. En este caso, el escudo sería China, pero no desearía tal resultado para ningún país del mundo. En primer lugar, sería nuevamente una alianza condenada con el mal. Le otorgaría a Estados Unidos un respiro, pero cuando en una fecha posterior China, con sus 1.000 millones de personas, se volviera armada con armas estadounidenses, Estados Unidos mismo sería víctima de un genocidio al estilo de Camboya. Es brutal. Con la clarividencia de vivir en un comunismo brutal, encerrado 11 años, el análisis que hace de Occidente, que ha perdido su dignidad, sus principios morales, su justicia. Esto es, para mí, de actualidad absoluta. Un sinvivir, una confusión organizada, un relato que Solzhenitsyn tituló como Un mundo dividido y que lo leyó en la Universidad de Harvard el 8 de junio de 1978. Os envío un abrazo. Que tengáis un excelente día y junto este texto con el de Krishnamurti, la disolución de la Orden de la Estrella del Oriente, viene que ni el pelo. Hasta mañana.